30 años de dolor, 30 años de brutal atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994, que en realidad el primer atentado contra la comunidad judía, y yo diría contra la República Argentina, comenzó ya el 17 de marzo de 1992. Y creo que 30 años es un periodo demasiado extenso, pero lo suficientemente extenso para que las personas que tengo el gusto de presentar, para que charlemos de estos 30 años transcurridos. Tengo aquí a mi lado al doctor Franco Fiumara, juez penal, especialista en crímenes de lesa humanidad, genocidio, consultor internacional en este tema, la señora Marta Wolf, escritora, intelectual, directora de cine, al doctor Raúl Boscoff, abogado, escritor, ex colaborador de la UFI AMIA, ex titular de la DAIA de Bahía Blanca, y quienes me van a acompañar para cada uno desde su óptica, no solamente de profesional, sino desde el punto de vista humano, fundamentalmente. ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué nos pasa a todos en este momento? ¿Y qué conclusiones sacamos a 30 años de esta masacre? El doctor Franco Fiumara. Franco. Gracias, Alberto, un gusto el panel que organizaste, el panel de lujo que me están acompañando, con el cual me siento realmente muy honrado. Y quiero decir algo en base al editorial de inicio tuyo. 30 años, la mitad justa de mi vida. Fíjense lo que significa en el periodo de tiempo, ¿no? La vida productiva de una persona. ¿Y qué recuerdo yo de ese día? Realmente una tragedia que se ha vivido posteriormente a la primera tragedia, que fue la embajada. Quizá de menor dimensión en cuanto al número de víctimas, pero no en un acto criminal, que también fue un acto de terrorismo internacional dentro de este territorio. ¿Y quiénes son las víctimas hoy en día? No solamente a las víctimas mortales o heridas, a quienes desde ya siempre mi solidaridad y reconocimiento eterno, que por eso trabajamos en honor a ellas, sino que 30 años después siguen siendo víctimas los familiares, la sociedad en su conjunto, la comunidad judía, pero también la República Argentina. Y aquí, cuando hablo de la República Argentina, solidarizándome con todos los familiares de las víctimas, de una forma de pensar, de otra forma de pensar, que esto no viene a colación, pero sí está en ineficacia del Estado. Una falla estructural de los tres poderes, de que eso hacerme a culpa de lo que corresponde al Poder Judicial, pero si hay un poder que hasta el día de la fecha pudo sostener alguna esperanza en que esto pueda llegar a buen término y a buen puerto y se pueda descubrir quiénes fueron definitivamente quienes han perpetrado el atentado, fue el Poder Judicial, porque se sustenta a través de una causa con las pocas pruebas que dejó salvaguardada en su momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como bien dice muchas veces el doctor Alberto Indiz, cuando minuciosamente discrimina las cuestiones que quedaron incolumnes dentro de la causa. Y lógicamente esto tiene que ir para aclamar justicia acompañada de leyes que sean proclives a querer esclarecer la verdad del asunto, como dice la causa en sí mismo, y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también del Tribunal de Casación oportunamente, cuando dice que hay que remover todas las cuestiones de derecho para poder salvaguardar y poder dar justicia y brindar justicia justamente a toda esta cuestión que nos lleva 30 años de espera. Yo con esto no quiero abrumar siempre sobre esta cuestión y hablar que lo de juicio en ausencia es una herramienta válida. El gobierno de la nación, por primera vez un poder ejecutivo nacional, está impulsando una acción directa sobre la legislación. Lógicamente hay 4 leyes que tienen estado, 3 estado parlamentario, cuando el gobierno envíe esta va a ser la 4ª, pero lo que sería muy interesante, más allá de los colores políticos o las pertenencias políticas de todos los miembros políticos de la sociedad argentina, tiene que haber una política de Estado, y de eso se trata. Acordar determinadas cuestiones y que lo que debe prevalecer y salvaguarda la vida democrática de un Estado es justamente que haya justicia. Y de eso se trata. Yo con esto quiero ser breve y concluir. Quiere decir que acá rescato, entre otras cosas valiosas que vos dijiste, querer esclarecer y política de Estado, porque las dos van de la mano. Porque la política de Estado no puede existir si no hay un deseo profundo y real de querer esclarecer.
Totalmente de acuerdo, no se puede clamar justicia si no están las leyes de acorde a las circunstancias y al conocimiento de lo que significa el terrorismo internacional yihadista, que no es cualquier delito y cualquier delito común. Es algo muy especial y que solamente se comprende con la magnitud de comprender qué bueno y cómo operaban los kamikazes japoneses en nombre de Dios. Y de eso se trata esta cuestión. Marta Wolf. Bueno, lo escuché detenidamente a Franco. Yo no voy a hablar desde el punto de vista de la justicia. Sí, voy a decir, no hubo justicia con lo que pasó con la mía, pero voy a hablar desde el punto de vista sentimental, del recuerdo y de lo que me pasó a mí y a mucha gente. Primero quiero decir que llega un momento de la vida que uno está cansado de tener que explicar que ser judío es vivir permanentemente atento a lo que pasa. Cuando uno toma el diario todos los días, la primera noticia es saber qué pasó con Israel, si hubo un atentado, porque nosotros venimos de una larga historia. Cuando imagino nuevamente, tengo las imágenes de cuando se atentó contra la embajada de Israel y cuando se atentó contra la AMIA, sentí que volvían a destruir el templo de Jerusalén 2 veces. Sentí que había que destruir la vida judía que viene de antaño. Somos un pueblo que estamos acostumbrados a las piedras. Cuando nosotros pensamos además que ponemos una piedra en recordación porque es lo que perdura. Es correcto. Tenemos que pensar que nosotros tenemos enormemente una historia de duelo, que indudablemente la capacidad judía de resiliencia, de rehacerse y de no genuflexionar frente a todas las conquistas y a todas las conversiones que existieron. El gran odio hacia el judío es que no dejó de ser judío frente a todo lo que pasó en la historia de la humanidad. Cuando fue el atentado de la embajada de Israel, tembló la Argentina. No se esperaba algo así. ¿Qué había detrás de ese atentado? Intereses políticos, tramas profundamente que tienen que ver con el islamismo extremo, tiene que ver con incumplimientos de ciertos pactos que se hicieron en silencio y que los hemos pagado nosotros. Cuando se atentó contra la embajada, se atentó contra el Estado de Israel, se atentó contra los judíos que trabajaban adentro y se atentó contra los argentinos, porque hay algo que quiero remarcar y que también sucedió cuando fue el atentado a la AMIA. Había que matar judíos. Si el resto caía, bueno, había un lugar donde se atacó y lo que pasaba puntualmente y los de alrededor cayeron heridos, la iglesia, el lugar, por ejemplo, de ancianos próximo a la embajada. Lo interesante es esto, que hasta el día de hoy, con la guerra que tiene Israel contra Hamas y Hezbollah, que a nosotros nos dicen, nosotros no nos fijamos si mueren tantos. Bueno, esta necesidad permanente de atacarlos, y no importa lo que pasa alrededor, no es la función que ha tenido Israel. Israel siempre trató de proteger a su gente en todos los órdenes de la vida, social, político, económico. Atentaron contra la embajada de Israel y afectó a los argentinos porque había que matar judíos. Cuando se atentó contra la AMIA por segunda vez, ya venía la atmósfera de que algo estaba sucediendo detrás entre los intereses de los secretos argentinos, que el terrorismo tenía que ver. Pasó absolutamente lo mismo. Pasteur 633, allí un lugar judío lleno de empleados, una vida social, comunitaria, y todo lo que pasó alrededor, no importa, tenían que caer. Pero ¿cuál era el blanco? Matar judíos. Cuando llega
el 18 de julio yo tengo un recuerdo que es imborrable. Cuando sentí el estruendo de la bomba, mi mamá estaba conmigo, me tomó de la mano y me dijo otra vez. Esa palabra otra vez es algo que repitió alguien que trabajaba en la AMIA, que se salvó, y es cuando la madre también le dijo: nosotros, los judíos que venimos, hijos y descendientes de nuestros padres que llegaron aquí perseguidos, que perdieron la familia, que llevaron la tristeza en su alma, que son los mismos que sostienen las fotos cuando el 18 de julio se muestra la cara de los 85 muertos. Con eso también se está sosteniendo la historia de cada uno, porque nosotros caminamos por la calle Pasteur, porque está bien, es la calle del gueto, es la calle de los mercanchifres, es la historia nuestra. Pero en esa historia está la historia de los judíos que llegaron aquí buscando paz y libertad. Y lo que encontraron 2 atentados, viendo como que el tiempo no pasó desde el templo de Jerusalén. Hay que matar a los judíos, porque los judíos no se doblegaron, porque molestan y molesta indudablemente al terrorismo. Yo voy a decir 2 cosas relacionadas con el 18 de julio. Voy todos los 18 de julio. Vivo en duelo desde los 2 atentados como Argentina, porque me ha dolido, porque mi padre decía: hoy tengo 40 años de argentino, hoy tengo 45. Pude desarrollarme, pude creer en el sionismo, pude ir a los clubs, pude estudiar en la facultad, y sin embargo volví a la historia de mis antepasados. Eso es terrible, pero sin embargo no bajé la frente. Y hay 2 historias que quiero contar. Cuando yo voy al cementerio a ponerle flores a mis seres queridos, un día el florista me dijo, le digo: ¿me puede dar una que es para una chica que murió en la AMIA, que está al lado de mi ser querido? Y él me dijo: ¿yo le voy a vender a usted? No, señora, póngala también en mi nombre, porque yo como ciudadano quiero estar ahí. Un florista frente al terrorismo, frente a los secretos de espionaje, frente a la necesidad del odio antisemita, el antisionismo. Y otro es cuando Anita Weinstein, que trabajaba en el Centro Mark Turkov, me contó que cuando explotó todo en el aturdimiento, sucia, los gritos, la desesperación, pasó por una cornisa y había una mujer amamantando a su hijo. No pudo la muerte con la vida, con la necesidad de seguir. Y aquí estamos nosotros, para recordar hasta que existan realmente los culpables, porque cuando estalló la bomba en un lugar y estalló en la otra, como cuando estallaron las Torres Gemelas, mientras la gente moría y dolía y toda esta pregunta, ¿por qué tanto odio?, los terroristas estaban brindando. Yo quisiera que no puedan brindar nunca más y que estén presos, porque la calle Pasteur tiene duendes y tiene fantasmas. Los duendes somos los que recordamos, los fantasmas son los que todavía andan por ahí y no pusieron ser captados. Doctor Raúl Boscoff. El 18 de julio es una fecha para mí que me coloca en una situación personal muy particular. La vivo poblado de estremecimientos y me sobran los dedos de la mano para decir en mi vida cuáles son los escenarios o episodios que me provocan esa sensación. Recuerdo la voz angustiosa de mi esposa que me da la noticia, y a partir de allí es como siempre, intentar asumir, en la medida que a uno le toca, los compromisos que derivan de un hecho de esta naturaleza. Y quiero señalar que hay una expresión del doctor Claudio Grossman, especialista internacional de derechos humanos, que fue observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la primera causa ante el Tribunal Oral Federal 3 de la causa AMIA, donde dijo que hasta que se demuestre lo contrario es un acto antisemita el atentado. Y esto me parece que hay que ratificarlo por varias razones. Señalo que el fallo que acaba de mencionar Franco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en la presentación de Memoria Activa, vuelve a ratificar este concepto. Importante. Y creo que hasta que no exista un plan nacional de lucha contra el antisemitismo que traslade la carga de la propia comunidad judía que ha sido la víctima inmediata de un acto terrorista de carácter antisemita al Estado, no se modifica el cuadro de una responsabilidad institucional y comunitaria agravada, que más allá de la recordación, que significa una actitud casi en muchos casos pasiva, nos tenga que colocar nuevamente en una actitud de verdadero protagonismo. Y creo que quienes han hecho, y aquí están presentes Franco Fiumara, el doctor Indig, esfuerzos en función de la necesidad de tener una ley de juicio en ausencia, significa justamente eso. No solamente la recordación, que es memoria y es pasado, sino la actitud presente con mirando al futuro, que necesariamente exige ese protagonismo. Un protagonismo activo, que significa colocar todos los instrumentos y no transferir únicamente las responsabilidades a un Estado incumplidor, como se ha ratificado incluso en el fallo de la Corte Interamericana, en los diferentes poderes, porque el Estado no previno, porque el Estado no investigó y obviamente no pudo castigar. Consecuentemente, creo que hay una necesidad de revalorizar este protagonismo y abandonar la posición de meros espectadores, porque no es el camino únicamente la de la recordación, sino la necesidad de un compromiso absolutamente responsable y activo. Hasta que no exista un plan nacional de lucha contra el antisemitismo, cargamos todavía como comunidad esa responsabilidad agravada, y creo que estamos en condiciones de demostrar, en estos días especialmente, que hay posibilidades. Han quedado instrumentos internacionales y resulta sorprendente que todavía en 30 años nadie, excepto dos voces aisladas, hayan planteado que la República Argentina fue objeto de un estado de agresión. Y eso habilita necesariamente resortes internacionales que nunca se utilizaron. Me da la sensación que hay muchas cuestiones todavía que podemos impulsar aún con el paso del tiempo. Creo que todavía tenemos las posibilidades en nuestras manos y esta de alguna forma es la responsabilidad que nos toca a todos. Creo que los testimonios de este brillante panel que tengo el lujo de presentar y que me están acompañando son demoledores. Quiero rescatar unas perlitas entre varias que se han emitido acá cuando la señora Marta Wolf dice otra vez. Claro, ya lo está preguntando con toda lógica, otra vez contra los judíos. Pero también tiene un aspecto que otra vez nosotros no nos dejamos vencer. Otra vez nosotros nos ponemos de pie. Otra vez nosotros somos la resiliencia. Y otra vez nosotros tenemos que decir que el antisemitismo no es un problema de los judíos. El antisemitismo también y fundamentalmente es un problema de los que no son judíos. Por eso el doctor Boscoff dice, tiene que haber una política de Estado de lucha contra el antisemitismo, porque el que no es judío tiene que estar involucrado en la lucha contra el antisemitismo. Claro que después del 18 de julio sucedieron una cantidad de eventos, simplemente al modo de mínimo ejemplo. También hubo un muerto también en 86, que fue el fiscal Nisman, que la justicia argentina, no es que lo digo yo, la justicia argentina dijo que fue un asesinato y que fue asesinado. Y fue asesinado precisamente en una investigación relacionada con la investigación del atentado. Muchísima carne podrida en esta investigación sucedió, y digo incluso desde el punto de vista político, que fue hechos que son totalmente inexplicables hasta el día de hoy. Ese pacto de entendimiento con la República Islámica de Irán, cuando en su momento incluso la República Argentina, en su momento el canciller Timerman había dicho que cuando el periodista Pepe Iliachev había denunciado que había habido una reunión en Siria entre el canciller iraní con él dijo que era simplemente una mentira, y con el tiempo él mismo reconoció que la reunión existió, y ahí se pactó la impunidad. No es motivo mío en este momento decir cuál fue el motivo y cuáles fueron los intereses que se movieron, que seguramente fueron putrefactos, porque nada que se hace escondida
nada que se impida que salga a la luz puede tener algo bueno, porque siempre, como dicen, el sol siempre es el mejor desinfectante. La verdad que cuántas cosas se han muerto. Quisiera hacer votos para que la AMIA no sea simplemente una efemérides de todos los 18 de julio, porque si es solamente una efemérides, estamos condenados. Simplemente quiero cerrar un comentario de que el judaísmo tiene una respuesta frente al dolor. Siempre en las plegarias rezamos por un tikkun olam, por una reparación del mundo, que cada uno de nosotros, judíos o no judíos, tenemos que hacer algo en nuestro poder para que el mundo sea un mundo vivible, que sea un mundo que pueda alojar los mejores valores de la humanidad, totalmente comprensivos. Y también quiero decir que el judaísmo es una voz que siempre es contestataria, es una voz que representa la esperanza en esta conversación de la humanidad. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por la invitación.